porque obviamente, pues vamos a hablar de la ley del medicamento, especialmente del reglamento a la ley del medicamento. ¿Ya? Se ve en pantalla, ¿verdad? Que alguien me confirme. Sí, doctor. Bien. Bueno, hay una ley del medicamento, es la 1737, que es de aplicación obligatoria, y obviamente hay su reglamento a la ley del medicamento, que es el Decreto Supremo 25235. Pues en el ámbito de la salud, la prestación de servicios se basa en lo que es el tratamiento, el diagnóstico, el laboratorio, ¿no es cierto? Pero a diferencia de cualquier otro insumo en salud, pues el medicamento es tratado de manera especial, ¿ya? Si bien es utilizado para tratar una enfermedad, por sus características y condiciones también puede ser utilizado para generar una enfermedad, ¿no? Un problema. Por lo tanto, pues para eso precisamente se ha establecido o se ha elaborado la ley del medicamento. Y como toda ley del medicamento, pues tiene un, ¿cómo se llama? Una ley complementaria que generalmente es de interpretación, ¿ya? En este caso, la ley de interpretación de la ley del medicamento no se llama ley de interpretación, se llama reglamento a la ley de interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Es que como las leyes son de cumplimiento obligatorio y muchas veces pueden interpretarse de diferentes formas, ¿ya? Pues para que evitar esa abstracción, esa confusión, podríamos decir, que pudiese surgir al leer la ley del medicamento, pues tiene su reglamento que dice de qué se trata cada artículo de la ley del medicamento. Y por ende, pues se debe interpretar tal cual está. No podemos cambiarle ni una coma ni una letra. Precisamente por eso es que no hice diapositivas porque no tiene sentido, ¿no es cierto? No le voy a poner una interpretación del reglamento si lo que hay que ver es el reglamento, ¿ya? No vamos a hablar de todo el reglamento porque obviamente no terminamos nunca. Simplemente de los aspectos más importantes del reglamento de la ley. Y el documento completo está en la plataforma, ¿ya? Está en la plataforma. Entonces, tranquilamente de ahí pueden acceder para leer. Es una actualización esta, dice Estado Plurinacional de Bolivia, pero está en vigencia desde el año 1998. Este reglamento fue precisamente promulgado por decreto supremo por el primer gobierno de don Hugo Banzer Suárez, no por el primer, por el segundo gobierno de don Hugo Banzer Suárez. El primer gobierno fue un gobierno de facto por golpe de Estado, hubo matanza y todo lo demás, porque era militar, ¿no es cierto? Pues en el segundo gobierno se decretó el 21.235, el 30 de noviembre de 1998, como reglamento a la ley del medicamento, que obviamente, como dice aquí, se hace necesario reglamentar la ley 1737 de 1996, que es la ley del medicamento. Entonces, que en la actualidad, pues sigue vigente, aunque hay un proyecto ya de modificación a la ley del medicamento, pero ese proyecto de ley ya está 15 años durmiendo en la asamblea, ¿sí? Por diferentes factores, obviamente, por no intereses políticos, económicos y todo lo demás que a nadie le interesa mover. Vamos a analizar esto, ¿ya? Es un reglamento que tiene 22 capítulos, pero los primeros 20 son obviamente los más llamativos, ¿no es cierto? Los que tendríamos que interpretar, porque los otros simplemente es la abrogación de las anteriores leyes o artículos de la ley del medicamento. Vamos a hacer una breve descripción de cada libro, ya muy resumida, solamente de los artículos más importantes. Y no es necesario aprenderse los artículos. Ya en el examen no dice qué número es el artículo tanto, no, ahí está el reglamento. Lean e interpreten, ¿sí?
cuál es la intención o, por ejemplo, el objeto del capítulo 1, del capítulo 2, del capítulo 3, en base a lo que dice cada artículo, obviamente, ¿ya? No somos abogados para aprendernos cada artículo. En el capítulo 1, habla o hace referencia a la política nacional del medicamento. Establece responsabilidades. ¿Quién se encargará, ya, de controlar, de fiscalizar, de preservar el uso racional de los medicamentos, ya, en Bolivia? Pues la entidad encargada de eso es, obviamente, el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia, el PNMBOL, que en algún momento ya habíamos comentado, ¿no es cierto? Pues el Programa Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia, el PNMBOL, es el que se encarga de ver, controlar, verificar cómo se está utilizando, qué medicamentos se están utilizando, ¿sí? Y que le llegue a toda la población usuaria del Sistema Nacional de Salud, ¿ya? De manera oportuna. Obviamente que estos medicamentos sean seguros y eficaces y que los medicamentos que se vayan a utilizar en el Sistema Nacional de Salud, de preferencia, sean siempre de producción nacional, o sea, las industrias farmacéuticas nacionales son las principales proveedoras de medicamentos al Sistema Nacional de Salud. Y obviamente, este programa establece de que pues los medicamentos que se utilicen estén basados en lo que es el Formulario Terapéutico Nacional y la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales de Bolivia, buscando siempre que se cumpla con la prestación de servicio y obviamente se logre un beneficio para la población, ¿ya? En el capítulo 2 habla de su aplicación. ¿Dónde se aplica la ley y el reglamento? Pues como es una ley, obviamente tendríamos que decir que su aplicación es en todo el territorio nacional, ¿sí? En empresas privadas, públicas, descentralizadas, civiles, militares, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales, instituciones de carácter social, fundaciones, ¿no es cierto?, que brinden cualquier servicio de salud y que obviamente utilicen medicamentos. Cualquier servicio. Y en todo el territorio nacional, desde el sur al norte, ¿no es cierto?, este o oeste, hablando de nuestras fronteras nacionales. Obviamente para ello, la ley del medicamento, pues está reglamentada por este reglamento y se enfoca, ¿sí?, en las normas y procedimientos técnicos que han sido establecidos por la Organización Mundial de la Salud. O sea, cuando se refiere a fiscalizar, a controlar el uso racional, la producción, la comercialización de medicamentos, se realiza por procedimientos técnicos normados a nivel internacional. Bolivia, y bueno, muy pocos países, casi ninguno, tiene sus propias normas de calidad, por ejemplo. Entonces la OMS ya habla, hay un tratado internacional que dice cómo deben ser los controles de medicamentos, qué características deben tener, cómo debe ser el comercio internacional de medicamentos. Entonces ya hay metodologías estandarizadas, especializadas, como las buenas prácticas, ¿no ves? Buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento, de dispensación. Hay las buenas prácticas para todo. Pues esas buenas prácticas son aceptadas universalmente y en Bolivia no es la excepción. Entonces, todo lo que se vaya a controlar de los medicamentos en Bolivia tienen que ser de acuerdo a esas normas estandarizadas por la OMS, ¿sí? En el capítulo 3 hace referencia a las empresas, ¿sí? Toda empresa que vaya a comercializar, a producir, ¿no es cierto?, medicamentos, ya sean laboratorios industriales, galénicos, empresas importadoras, distribuidoras,
deben tener un registro nacional de empresas farmacéuticas, ¿sí? Para tener ese registro nacional de empresa farmacéutica, debe cumplir con una serie de requisitos. Aquí los vamos a nombrar nada más, ¿ya? Por ejemplo, debe tener su formulario de registro, obviamente, de laboratorio o importadora o distribuidora de medicamentos de la UNIMED, de la Unidad de Medicamentos de Bolivia. Debe presentar o debe tener una copia legalizada por la entidad emisora del Registro Único de Contribuyentes, el RUC. Hasta el año 2002 se llamaba Registro Único de Contribuyentes. Hoy en día es NIP, ¿sí? El número de identificación tributaria. También se debe tener una copia legalizada por la entidad emisora del padrón municipal, la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? Todos los municipios en todo el país otorgan una licencia de funcionamiento. Se debe tener eso, se debe tener el NIT, se debe tener el formulario de registro. También se debe tener una fotocopia legalizada de la entidad emisora. Cuando se refiere a la entidad emisora, se habla de, por ejemplo, del RUC, de impuestos, ¿no? Impuestos es el que nos tiene que dar. La alcaldía es el que nos tiene que dar la copia legalizada de la licencia de funcionamiento. Y entidad emisora del registro de entidades comerciales y sociedades por acciones. Antes se llamaba así, REXA, ahora se llama Fundempresa. Entonces también hay que estar inscritos en Fundempresa. También, al ser una empresa que tenga que ver con medicamentos, obligatoriamente se debe presentar un contrato de la empresa, cualquiera sea su naturaleza obviamente, con el regente farmacéutico. O sea, tiene que haber un regente farmacéutico ahí que tenga su título en provisión nacional de bioquímico, bioquímico farmacéutico, químico farmacéutico o farmacéutico nada más, ¿no? Lo que no puede ser es bioquímico. Un bioquímico no puede, solamente bioquímico, ¿no es cierto? No puede tener su farmacia. Pero si es bioquímico farmacéutico, podría, como ustedes van a hacer. Obviamente su título en provisión nacional, su matrícula profesional, el carnet de colegiado y el certificado de compatibilidad horaria que otorga el CEDES. También el pago de derecho por inscripción e inspecciones que realiza el Ministerio de Salud. Ellos vienen, observan cómo son las instalaciones y todo lo demás. Los planos de construcción. Ustedes saben, deben estar llevando, ¿no? Aunque sea en farmacia industrial. La infraestructura de una empresa es muy distinta a cualquier otra empresa si es farmacéutica. Tiene que tener sus áreas específicas de producción, de almacenamiento, control de calidad y todo ello. Pues se debe presentar los planos. Y si se trata de un laboratorio industrial, se deben tener todos los protocolos y manuales de buenas prácticas de manufactura, de almacenamiento y todo ello. Se presenta eso, recién le darían el registro, ¿sí?, de empresa farmacéutica. Si no, no le van a otorgar el registro. ¿Ya? En el capítulo 4 habla del registro sanitario. ¿Qué es el registro sanitario? Ahí también lo aclara, ¿no ve? Dice, el procedimiento por el cual un producto farmacéutico pasa por una estricta evaluación previa a su comercialización. Es la autorización que el Ministerio de Salud otorga a cualquier medicamento para que sea comercializado en el territorio nacional. Después de hacer varios controles, obviamente, ¿sí? Controles de calidad y todo lo demás. Por lo tanto, no todo medicamento puede ser comercializado en Bolivia, solamente aquellos que tengan registro sanitario. ¿Y quiénes podrían tener? Dice, todo producto para ser fabricado, o sea, antes de su fabricación, antes de su importación o exportación, ya debe tener un medicamento, un registro sanitario. Porque de nada sirve elaborarlo y después no me dan el registro, ¿qué voy a hacer con lo que he fabricado? ¿No es cierto? Entonces, previa fabricación siempre se solicita por anticipado
el registro sanitario, que cualquier medicamento para ser exportado, adquirido, dice distribuido, comercializado, recetado, dispensado en el país, debe tener un registro sanitario. Que obviamente el único que da el registro sanitario en nuestro país es el Ministerio de Salud. Y Previsión Social se llamaba antes, ahora es Ministerio de Salud y Deporte, ¿no ven? Últimamente así se le cambió el nombre. Ahora, ¿qué necesitamos para el registro sanitario? De la misma forma, todo un papeleo. Primero el formulario de solicitud para el registro sanitario, que se solicita en el Ministerio de Salud a través del CEDES. Las fotocopias de la resolución ministerial del Registro Nacional de Empresa, ¿no es cierto? Si somos una empresa farmacéutica, pues tenemos que presentar esa. La fotocopia del registro sanitario en caso de reinscripción de los medicamentos. Los registros sanitarios tienen una validez nada más de 5 años. Entonces, cada 5 años, ese medicamento tiene que volver a ser controlado y tener su registro sanitario. Revalidar o reinscribir se llama también. Porque, obviamente, no se da por mayor tiempo, porque el medicamento en ocasiones se puede retirar del mercado o puede presentar algunas complicaciones o reacciones adversas, entonces no podemos darle un registro sanitario permanente, ¿no? También se debe presentar, dice ahí, la fórmula cual y cuantitativa del medicamento, principios activos, excipientes, aditivos, preservadores, colorantes, edulcorantes y cualquier otro componente que tenga el medicamento. O sea, se debe presentar toda la lista de lo que tiene ese medicamento. También la monografía, dice, farmacológica del medicamento, reconocido por ley, precisamente es por eso que se va a hacer su registro sanitario. Si yo estoy, por ejemplo, fabricando un comprimido de ibuprofeno, ya en algún momento les había dicho, ¿no es cierto?, que en nuestro país industria misma farmacéutica no hay. Hay envasadoras, ¿no ves? Se compra el principio activo de la India o de la China, traen aquí, lo convierten en comprimidos y te lo venden. Hay muy pocas empresas en el mundo que producen principios activos. Esas empresas, claro, que tramitan sus patentes y todo lo demás para que puedan comercializar un producto. En cambio, en el nuestro, no. Entonces, ¿qué se presenta también para tener el registro? Pues dice la monografía farmacológica del medicamento. El ibuprofeno, tengo que decir qué es, qué grupo de fármaco es, si es AINE, cuál es su acción farmacológica, su mecanismo de acción, su farmacocinética, todo en resumen. El certificado de control de calidad otorgado por el laboratorio fabricante. Del principio activo, del medicamento, si ya está preparado y lo voy a importar, ¿no es cierto? Debe tener. Se debe presentar su fórmula estructural y molecular, dice, de los principios activos. Eso es para hacer cromatografía líquida y todo lo demás. Es importante reconocer cuál es la estructura molecular del principio activo. También se debe presentar la metodología analítica, los procedimientos de cómo se analiza, se identifica el principio activo. Eso es para ahorrar tiempo, obviamente, al laboratorio, ¿no es cierto? Porque pueden ser principios activos nuevos, cuyos métodos analíticos no existan en nuestro país, pues se tiene que buscar cuáles van a ser los que se van a utilizar, ¿no? El patrón de referencia de los principios activos, o sea, cómo reconocer qué porcentaje y todo lo demás. Los estudios de descripción, los métodos usados para controlar la estabilidad, la biodisponibilidad, la farmacocinética, todo lo que implique un medicamento. Si se trata de productos nuevos, con mayor razón. Luego, se debe presentar las etiquetas, el rótulo, el prospecto, los envases. Si no están inscritos, pueden ser como optativos, ¿no? Y siempre también se debe presentar una muestra del medicamento, dice, tal como le van a llegar al consumidor. En el empaque y todo lo demás, tal cual va a estar en el mercado para que se lo compre la persona. Para que hagan todas las evaluaciones necesarias, porque se hacen evaluaciones de farmacocinética, farmacodinamia, estabilidad, concentración, edulcorantes, todo,
para poder saber cuál es su composición y de esa manera asegurar de que ese medicamento es o tiene más riesgo que beneficio y se le pueda otorgar el registro sanitario. ¿Sí? Esas son las condiciones básicas para obtener el registro sanitario. Obviamente, aquí hay que tomar en cuenta también esto, de que no siempre nos van a aprobar. En algunas ocasiones podrían denegar, pero eso no quiere decir que también ya se denegó y nunca más. No. Se tiene que presentar el informe, en este caso la autoridad correspondiente presentará el informe de por qué fue negado, de repente concentración o algún edulcorante o algo que no esté autorizado en nuestro país, vamos a suponer. Entonces, si la importadora, si la empresa o alguien está interesado sí o sí entre el medicamento, pues el laboratorio de origen podría modificar eso, adecuar a las exigencias y volver a presentar para que se obtenga el registro sanitario. ¿Sí? No es que cuando se deniega ya, no hay más, no. Todo tiene que ser obviamente en un plazo estipulado según las normas para que se proceda con el registro sanitario. Otro elemento aquí. ¿En qué laboratorios se hacen esos estudios para otorgar el registro sanitario? Pues los medicamentos, para ser comercializados en Bolivia o utilizados, primero, tienen que tener su registro sanitario, obviamente. Debe pertenecer a la lista nacional de medicamentos esenciales, debe tener ese carácter, y deben estar contemplados dentro del formulario terapéutico nacional. Los laboratorios encargados de hacer los controles de calidad, de verificación, farmacocinética, farmacodinámica y todo, son dos. Uno es el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología, que tiene el Ministerio de Salud, que está en La Paz, ¿sí? Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología. Y también está el otro, el que se encarga de los estudios, de los demás estudios. El de calidad de medicamentos simplemente verifica acciones, mecanismos de acción, efectos tóxicos, biodisponibilidad, todo ello, ¿no es cierto? Y el otro laboratorio, el INLASA, es el que se encarga de hacer los estudios químicos, concentración, peso molecular, estructura molecular y todo lo demás. Pues esos dos laboratorios, el Instituto Nacional de Laboratorio de Salud y el Laboratorio Oficial de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología del Ministerio, son los encargados de hacer todas las evaluaciones de los medicamentos para otorgarles el registro sanitario. ¿Sí? Según el tipo de medicamento que se vaya a autorizar, pues el registro sanitario en nuestro país, por acuerdos internacionales obviamente, va a clasificar el medicamento como medicamento controlado para que se expenda bajo receta valorada. Ya, más adelante vamos a hablar de esto. Hay medicamentos bajo receta archivada, que son un tipo de medicamentos llamados psicotrópicos, ya deben saber ustedes, ¿no? Medicamentos bajo receta médica, que son aquellos que son de uso exclusivo clínico, y los medicamentos de venta libre, ¿no? Que son aquellos que tienen una relativa seguridad y por lo tanto se puede comercializar en cualquier farmacia sin la necesidad de pedir receta, ¿no? Solo ellos van a tener su registro sanitario. El capítulo 5 habla del control de calidad de medicamentos, precisamente. Pues lo que les decía, el Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos y Toxicología del Ministerio de Salud es el que hace el control del medicamento, del fármaco y de los reactivos, sustancias, componentes y todo lo que tenga el medicamento lo hace el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud en Bolivia. ¿Sí? Entonces los dos análisis se entregan obviamente al ministerio con los resultados pertinentes y o se otorga o no se otorga el registro sanitario. ¿Ya? Ahora, ¿qué controles se van a hacer? Sabemos que hay normas, ¿no es cierto?, internacionales que se deben cumplir. Por lo tanto, pues los medicamentos no están exentos de eso.
y los controles que se hagan en Bolivia o en cualquier parte del mundo, bajo esos términos del comercio libre y la globalización, pues cualquier empresa tiene el derecho a vender sus productos en cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumpla con acuerdos internacionales. Esos acuerdos internacionales son los controles de calidad, ¿no es cierto? Las garantías de calidad, las garantías de inocuidad y preservar la salud de la población, el manejo de medio ambiente. Por lo tanto, en nuestro país, de la misma forma. ¿Cómo? ¿Bajo qué criterios se hacen esos controles de calidad? Siempre tomando en cuenta las normas de buenas prácticas de manufactura. Se debe seguir esos procedimientos. Si no, pues sería una falta a la legalidad de los controles de calidad, ¿no es cierto? La OMS ya tiene estipulado cuáles son las normas de las buenas prácticas de manufactura. También la OMS tiene guías de inspecciones de buenas prácticas de manufactura, cómo se debe revisar si cumplen o no cumplen con estas buenas prácticas. Y también en cuanto a producción, el cumplimiento de las normas ISO, ¿no? Que son normas internacionales, la ISO 9000, 9001, 9002, 9003 y 9004. Entonces, el Ministerio de Salud, a través de estos dos laboratorios, para controlar la calidad del medicamento, debe necesariamente utilizar esas guías de inspecciones de las buenas prácticas y las normas ISO como pruebas de calidad. Si no, no tendría validez. También, aquí hay otro, todo medicamento que se vaya a comercializar en Bolivia, el artículo 33, ¿no es cierto? Debe someterse a control de calidad. 2 veces, dice, como mínimo durante la vigencia de su registro sanitario. Los registros sanitarios, habíamos dicho, se otorgan por cada 5 años, ¿no ve? Durante esos 5 años, para la primera vez se hace un control, pues se lleva las muestras, se hace controles químicos y todo lo demás. Se le da la licencia por 5 años. En cualquier momento, durante esos 5 años, el personal del Ministerio de Salud, de esos áreas precisamente, del laboratorio de control de calidad de laboratorio y toxicología, de medicamentos y toxicología o el INLASA, van a cualquier institución, dice ahí, en cualquier establecimiento del país, ya sea público o privado. Puede ser una farmacia, puede ser en la farmacia de un hospital, puede ser en una farmacia privada, en una importadora, lo que vaya a ser, de donde se le ocurra. ¿Ya? Va y levanta muestras, ¿no es cierto? Saca muestras. Y obviamente ninguna institución se puede negar a darle las muestras, porque son controles aleatorios, completamente aleatorios. ¿Eso para qué? Para asegurarse de que el medicamento es el que se registró, ¿no ve? Porque, como sucedía antes, en algunas ocasiones ha sucedido, uno para presentar, claro, elabora el mejorcito, ¿no ve? Que cumpla todo. Ya tiene el registro sanitario, ¿qué puede hacer la empresa? Empieza a disminuir, a cambiar principios activos y lo que sea, con tal de ganar dinero, como en algunas ocasiones hubo. Entonces, para evitar eso, pues en cualquier momento se hace el análisis y se verifica. Si cumple con todo, no pasa nada, se sigue comercializando. Si no cumple, se llama inmediatamente a la empresa, se le hace todos los cargos necesarios por delitos y todo lo demás, o se retira el medicamento, ¿no es cierto?, del mercado. Entonces se debe cumplir con todo lo que se está estipulando en el registro sanitario del medicamento. Ahora, ese muestreo, pues alguien tiene que reponerlo, ¿no ven? De repente alguien que trabaja en farmacia le ha tocado, porque regularmente sucede. Pues pueden irse a una farmacia. Entonces viene, dice, soy del INLASA, necesito un blister de 10 comprimidos de ibuprofeno de tal empresa, ¿no? La farmacéutica pues le tiene que dar, ellos firman un formulario, nombre y todo lo demás, cantidad y todo, eso se queda con la farmacéutica, para cuando venga
el vendedor de la empresa se presenta ese formulario, mire, vinieron y me pidieron una muestra de 10 comprimidos de un blister de ibuprofeno. La empresa tiene la obligación de restituirle, porque ese es un control obligatorio por ley, por la ley del medicamento, precisamente. Y de esa manera, pues se reconstituye, ¿no es cierto? Y se hace todos los análisis y como le decía, si hay algo alterado, se levanta el lote, ¿cierto? Porque vienen por lote, ¿no? Se comunica a la empresa, no se cumple esto, ha cambiado esto, que levanten ese lote inmediatamente. Luego se harán otras pruebas más para los otros lotes y si se ve que hay una falta intencionada, sancionan a la empresa, la pueden clausurar o prohibir que se importe ese medicamento si es de otro país, ¿no? Eso en cuanto al control de calidad. En el capítulo 6 habla de las industrias farmacéuticas, ¿sí? No cualquier empresa podría fabricar medicamentos, sino que tienen que ser empresas autorizadas expresamente para ese fin. Dice en el artículo 36, la instalación y funcionamiento de los laboratorios industriales farmacéuticos en Bolivia tienen que ser autorizados por el Ministerio de Salud y Previsión Social, en este caso de deportes, ¿no? Y deben cumplir con todos los requisitos estipulados por la ley del medicamento. ¿Cuáles son esos requisitos que establece la ley del medicamento? Son estos, ¿no? En el artículo 8 dice, más adelante vimos, ¿no?, que debe tener un registro para registrarse como empresa farmacéutica, pues todo ello. Aquí ya está resumido. El testimonio de escritura pública de que se va a organizar un laboratorio industrial, contratos de trabajo, especialmente con el director técnico, ¿no? El jefe de producción. Al jefe de producción se le llama director técnico. Al responsable de control de calidad, al regente farmacéutico, que es la autoridad máxima en esa empresa, ¿no es cierto? Que es el que va a guiar al de control de calidad, al de producción y todo lo demás. ¿Qué debe presentar? Todos ellos deben presentar su título en provisión nacional de farmacéuticos, de químico farmacéutico o de bioquímico farmacéutico, ¿sí? También su matrícula profesional, su carnet de colegiado y su certificado de compatibilidad horaria. También debe presentar el acta de inspección ocular. Pues personal del CEDES y especialmente del Ministerio de Salud van y verifican, ¿no es cierto?, si las instalaciones son adecuadas para una industria. Y para ello se fijan en las buenas prácticas de manufactura. Pues ahí en esas buenas prácticas de manufactura, de repente ya lo han visto con farmacia industrial, sin exagerar, establece hasta dónde debe estar puesto el enchufe, ¿no ve? La electricidad, cómo debe ser el piso, a qué altura lo enchufe, la iluminación, cuántos lumen tiene que tener, todo un sistema burocrático, pero que se debe cumplir. Si no, pues las instalaciones no son adecuadas y no autorizan al funcionamiento de la empresa. También deben tener una ficha ambiental. Dice ahí declaración de impacto ambiental, otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. Pues ahora en cada departamento hay una dirección del medio ambiente. Se debe tramitar ante ellos la ficha ambiental para que ellos dispongan cómo se va a manejar, ¿no es cierto? O certifiquen de cómo se está manejando o se va a manejar los residuos químicos, reactivos y todo lo que se tengan que desechar, ¿no?, durante la producción de medicamentos, ¿sí? Otro elemento importante es esto. En estas industrias, pues se va a manipular, se supone, medicamentos, ¿no es cierto? Pues se tiene que especificar cómo se van a manejar los medicamentos y cómo se van a comercializar. Hay medicamentos que no tienen el envase primario, son medicamentos a granel. Por ejemplo, para el Sistema Nacional de Salud, muchas veces como se utilizan las unidosis, ¿no ve?, a los pacientes internos en las cajas principalmente. Cada mañana hay que llevarle sus medicamentos al asegurado. ¿Qué se hace? La unidosis. Pues se utiliza tabletita por tabletita. Si hay que darle ibuprofeno, se le envía una tableta, ¿no ve?, y otra y otra.
Entonces, precisamente para ahorrar materia prima y todo lo demás, se fabrican esos envases de 1000, de 5000 comprimidos de ibuprofeno. Ahora, si es para la venta externa, para las farmacias y todo lo demás, obviamente debe estar el envasado primario en blister o lo que vaya a hacer, ¿no es cierto? En cajita y todo. Eso siempre y cuando, obviamente, el ministerio lo autorice. Mientras tanto, pues obviamente se produce como cualquier otro medicamento en envase primario básico individual, ¿no? En el capítulo 7, pues se habla de lo regula la importación de medicamentos. Según la ley del medicamento, la importación de medicamentos no cualquiera podría realizar, ¿sí? Sino importadoras autorizadas específicamente para ese motivo, pues deben tener su registro también ante el Ministerio de Salud, que les va a otorgar ese registro de importador. Son alguna en el, vamos a poner, vamos a suponer, importadora X que trae medicamentos de laboratorios Bayer, aunque hay algunos que ya se producen aquí en Bolivia, ¿no? Hay industrias que producen para ello, pero hay otros que no, entonces tienen que venir de otro país sí o sí. Entonces la empresa importadora tiene que tener una carta de esa fábrica en ese país que diga, yo voy a enviar medicamentos a Bolivia a través de esa importadora. Si no hay esa carta de representación legal del país de origen, del laboratorio de país de origen, ninguna empresa podría traer medicamentos. Y obviamente este registro y esa autorización de importación máximo tiene un periodo de duración, ¿sí? Por el tiempo necesario, un año. O un año o por lotes, no es más, ¿sí? Se puede autorizar para que traiga un lote, dos lotes, ya sea en un año, en un mes, nada más. La próxima vez que vaya a traer, debe volver a solicitar la autorización y que pueda importar sin ningún problema el medicamento, ¿sí? Aquí también hay algo interesante. Esto. Esto. En el artículo 46 dice, los despachos aduaneros de medicamentos reconocidos por ley o materia prima para su fabricación solo podrán ser efectuados acompañando a la documentación exigida para tal efecto y certificado emitido por el Ministerio de Salud Social. O sea, el Ministerio de Salud tiene que autorizar quién va a traer, ¿ya? Porque hay acuerdos internacionales. No puede traer cualquiera. La OMS así lo estipula. ¿Y quiénes pueden traer? Cualquier empresa que tenga esa certificación. Y obviamente, para que entre ese medicamento al territorio nacional, tiene que ser, tiene que tener ya su registro sanitario. Dice número del registro sanitario del producto importado o justificación de la necesidad de importación por el caso de materia prima. Fotocopia del control de calidad acorde al modelo presentado por el registro sanitario. O sea, ya les había dicho, antes de traer un medicamento, la empresa primero manda uno para que se califique, o se otorgue el registro sanitario y después recién se solicita la autorización para el medicamento. La copia de la representación legal que otorga la empresa que va a fabricar a la empresa que vaya a comercializar. Fotocopia de la factura de origen que incluya el número de lote, fecha de vencimiento, ¿no es cierto? Del medicamento especialmente. Entonces nos aseguramos de que no se esté trayendo cualquier otra sustancia que podría rentar para la población, ¿no? ¿Sí?
únicos fue el informe médico reconocido por ley sin la corriente de certificación emitida por el Ministerio de Salud y Previsión Social, que acredite el registro sanitario, debiendo para fines de control publicarse de forma oficial y anual los registros sanitarios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan? Ya habíamos comentado con los medicamentos, con el suministro de medicamentos, ¿no ve? Por ejemplo, cuando el gobernador, el alcalde, el presidente, los empresarios dijeron, queremos traer nuestras propias vacunas, ¿no? Pues se da por acuerdos internacionales. Y la OMS, hay otro artículo más adelante donde claramente dice, la OMS dispondrá la representación de los países para la comercialización de medicamentos. Entonces la aduana no puede, pues, por eso, precisamente, ¿no? Que
estamos hablando, debe tener a la vista su NIT, a la vista su licencia de funcionamiento, a la vista su título en provisión nacional del farmacéutico, para presentarlo cuando así lo requiera la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud. También prestar, dice aquí, colaboración profesional cuando les sean requeridas por las autoridades en caso de epidemias, desastres u otras emergencias. Son los primeros en acudir a ayudas humanitarias. También prestar asistencia de primeros auxilios en casos de urgencia. Se desmayó alguien en su farmacia, no lo va a dejar ahí, ¿no? Lo primero que tiene que darle la condición es llamar al médico o al paramédico. Hasta que vengan, es la directa encargada de brindarle los primeros auxilios al cliente. Vigilar el cumplimiento de las indicaciones que se le da al personal auxiliar, practicantes, ayudantes, ¿sí? Dice ahí, siendo únicamente el profesional farmacéutico el responsable de la insuficiente o deficiente actividad realizada por aquellos auxiliares y los daños que resulten para tercera persona. O sea, el auxiliar se supone que no es el que debe atender al paciente. Sí, está completamente prohibido. Aunque vemos en la cadena, ¿no ven? La cadena, la regente está al fondo, sentada por allá. ¿Y quiénes están vendiendo, quiénes están leyendo la receta? Los auxiliares, ¿no ven? Ese es un problema. Lo dice la ley, pero nadie hace caso, ya sabíamos eso, ¿no ven? Como con todas las leyes en Bolivia. Entonces, si hay un error y todo lo demás, la regente farmacéutica es la que se encargará, pues, ¿no?, de asumir su responsabilidad. Luego tenemos esto. En las farmacias se debe tener en todo momento para conocimiento público, dice ahí, la resolución que autoriza su funcionamiento, siempre para ver si es una institución legal, el horario de atención, el letrero que indique el rol de farmacia de turno. Bueno, eso ya se suspendió. Antes había en la farmacia, en su puerta, cuando estaba cerrada, ahí tenían que dejar, era obligatorio, farmacia de turno, para que la persona que vaya a buscar de repente está cerrada, sepa dónde ir. Ahora, como el comercio se ha intensificado y se ha ampliado los horarios de atención, las cadenas de farmacia, por ejemplo, atienden las 24 horas, ¿no? Entonces ya turnar ya no tiene chiste. Entonces ya la gente sabe dónde tiene que irse, ¿no? Y tener siempre disponible el original y fotocopia del título en provisión nacional del regente farmacéutico. El capítulo 10, la adquisición y suministro para entidades estatales, lo que les decía anteriormente. Pues los encargados de comprar medicamentos para el Sistema Nacional de Salud, ¿sí?, lo hace el Ministerio de Salud a través de la Unidad de Medicamentos de Bolivia, cumpliendo siempre las denominadas normas básicas para la administración de bienes y servicios. Por lo tanto, para comprar un medicamento se debe presentar siempre estos documentos: el registro vigente de la empresa en el Ministerio de Salud y Previsión Social, fotocopia legalizada por la Unidad de Medicamentos y Laboratorio de Registro Sanitario, certificado de control de calidad otorgado por el fabricante. El producto debe estar incorporado en el formulario terapéutico nacional y cuando se trate de productos importados debe adjuntarse la póliza de importación. O sea, el medicamento que se vaya a cumplir tiene que cumplir tiene que cumplir con estos requisitos para poder comprarlo y traerlo y brindarlo o ofrecerlo a la gente, ¿no es cierto?, en el sistema nacional, pues ya sea de primer nivel, segundo nivel o tercer nivel. ¿Quiénes son los encargados? Pues la Central de Abastecimiento de Suministros, el CEAS, ¿sí?, que es una unidad descentralizada del Ministerio de Salud, es la responsable de la adquisición, almacenamiento, distribución, comercialización de los medicamentos esenciales en el sistema público, ¿sí? Solamente esa institución puede hacerlo.
nadie más podría hacerlo. En el capítulo 11, la prescripción y la dispensación. Prescribir es recetar. Dispensar es facilitar el medicamento al paciente, ¿no? Pues la prescripción va a depender del tipo de medicamento. ¿Sí? Ya habíamos dicho ya, ¿no es cierto? Cuando se otorga el registro sanitario, se clasifica el tipo de medicamento. Entonces hay medicamentos bajo receta valorada, bajo receta archivada, receta médica o de venta libre. ¿Por qué se llaman así? Aquí está una especificación. Los medicamentos de expendio bajo receta valorada, son todos aquellos medicamentos que tienen la clasificación de estupefacientes. ¿Ya? Estupefacientes. Son aquellos que tienen un alto poder adictivo, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Puede tener también elevada probabilidad de reacciones adversas o efectos nocivos para el cuerpo. Por lo tanto, también se llaman medicamentos controlados, ¿ya? Y al ser medicamentos controlados, están dentro de otra ley, la famosa ley 1008 y régimen de la coca, han debido de escuchar. Pues la ley 1008 prohíbe la comercialización, la importación y todo lo demás de drogas, ¿no es cierto? Por los efectos nocivos a la sociedad. Entonces los estupefacientes, pues son drogas, pero muchas de ellas tienen utilidad terapéutica, o sea, se utilizan para tratar enfermedades, ¿no? Por personal capacitado, obviamente. Entonces, si es necesario prescribir medicamentos que sean clasificados como estupefacientes, se prescriben en formularios valorados. Se le llama receta valorada, pero es un formulario. Dice conforme al modelo aprobado por el ministerio. El CEDES lo otorga, ¿sí? El médico, generalmente el psiquiatra, también el oncólogo, ¿no? Principalmente ellos. Ellos son los autorizados para prescribir estos medicamentos. Entonces deben solicitar al CEDES, al Servicio Departamental de Salud, ¿ya? Formularios recetarios. Entonces son talonarios, obviamente, que son 3 copias, un original, una copia amarilla y la otra verde, o es al revés, pero bueno, son de diferentes colores. 3. Una que se queda con el médico, las otras 2 que van con el paciente y se quedan con el farmacéutico. Son 3 porque después se tendrá que presentar una copia para el CEDES, ¿ya? Entonces el médico sabe cuántos medicamentos está prescribiendo ahí. La dosis máxima para estupefaciente es de 2 veces por día hasta 10 días, no es más, ¿sí? Si el paciente va a necesitar más, tiene que volver ante el médico, tiene que volverle a dar la receta valorada. Entonces el médico se queda con una copia, ¿no es cierto? Certificando de que solamente dio 20, vamos a suponer. El farmacéutico se queda con la otra, pues certificando de que vendió 20, y la otra lo maneja el CEDES para hacer sus controles rutinarios. Entonces ellos triangulan la información y verifican de que se esté haciendo el uso correcto del medicamento. Que el médico prescriba bien, no a cualquiera, al que realmente necesite el estupefaciente. Para eso tiene que tener un diagnóstico y todo. Que el farmacéutico haga su descargo, ¿no es cierto? Dependiendo cuánto compró de la empresa, cuántos estupefacientes, tenía 100, según la receta vendió 20, en su almacén, en su estante tienen que haber 80 sí o sí. Si tiene un faltante tendrá que hacer los descargos, si no se viene una multa, clausura y todo lo demás, hasta obviamente pueden venir delitos penales, ¿no? Pueden ir presos. Creo que ya les comenté también en una ocasión, estamos hablando de unos 5 años antes de la pandemia, cuando la encontraron a esa farmacéutica vendiéndole Hipnol, un barbitúrico. Los barbitúricos son estupefacientes, ¿no? A uno del canal, ¿no? De por ahí.
La encontraron, le quitaron su licencia, la metieron presa por tráfico de sustancia controlada. Es un delito hacer eso. También están los otros, los de bajo receta archivada. Se denominan psicotrópicos. Estas también son fármacos tranquilizantes mayores y menores, denominados así, que no están dentro de la lista de sustancias controladas, pero también tienen un alto poder adictivo. Por lo tanto, pues se debe tener mucho cuidado en la utilización de esto. Estos se prescriben bajo esa modalidad, receta archivada. ¿Qué quiere decir? Pues la receta emite el doctor, como cualquier otra receta, y el farmacéutico pues tiene la obligación de quedarse con la receta. Porque si no, el enfermo podría irse a comprar y comprar y comprar del otro y empieza eso, ¿no es cierto? El tráfico y todo lo demás. Entonces necesariamente se debe quedar para hacer los descargos similares posteriores al de las sustancias controladas. Luego están los medicamentos de expendio bajo receta médica. Son todos aquellos medicamentos que no se pueden dispensar a cualquier persona, sino que solamente son de uso clínico y tiene que haber una receta, sí o sí, empezando desde los antibióticos. Claro que ustedes saben cómo son en la farmacia, ¿no? Hasta una amoxicilina te venden, claro, sino que van a vender también, ¿no? Ese es un problema, eso es un delito, se supone que debería de haber una receta. Y por último están los productos farmacéuticos de expendio libre o de venta libre, también llamados OTC. Pues son aquellos que el Ministerio de Salud define como relativamente seguros, ¿no es cierto? Y que se podrían utilizar de forma ambulatoria. Nada más la Comisión Farmacológica Nacional es la que define cuáles se pueden vender. Entre ellos, por ejemplo, ustedes han visto los antigripales, los AINES, ¿no ven? Ellos sí se pueden utilizar como medicamentos de venta libres. También, pues las farmacias. Cuando hablamos de sustancias controladas, las farmacias deben presentar periódicamente a la autoridad regional, en este caso al CEDES, ¿sí? A la Jefatura Regional de Farmacia y Laboratorios, como dice ahí, que es una unidad del CEDES, los libros, ¿sí? Libros recetarios si una farmacia es magistral. Debe anotar todas las recetas que le están pidiendo los médicos para ver o identificar posibles malas combinaciones o lo que vaya a hacer, ¿no? También hay un libro de control de estupefacientes, donde se debe registrar todas las recetas valoradas y reguardar con su copia. Los libros psicotrópicos, también ahí. Y generalmente de manera mensual, si no me equivoco, es que se presenta al CEDES, libro de control de estupefacientes, libro de psicotrópicos. Y el libro, si fuese necesario, si la empresa tiene la autorización para descargo de tóxicos y venenos. Si no, pues no es necesario, ¿no? Y no todas las farmacias pueden tener esa autorización de estupefacientes y psicotrópicos, sino hay algunas que tienen previa autorización para que se le haga un seguimiento y todo lo demás. Si una empresa no quiere, si una farmacia no quiere comercializar eso, simplemente no lo solicita y ya está. En el capítulo 12 se habla de la receta, ¿sí? Según la ley del medicamento, la receta es considerada un documento legal, ¿ya? Es un documento legal que nada más pueden elaborar el profesional médico, el odontólogo y el de medicina veterinaria, el veterinario. Nadie más que ellos pueden realizar prescripciones o recetas. Obviamente, ¿cómo deben ser realizadas? También dice la ley del medicamento, que no se cumple. Escrita en castellano, un texto legible conteniendo nombre, firma, matrícula y dirección del profesional. Eso es lo primero que debemos fijar. Debe precisar el nombre completo y la edad del paciente también. Y el medicamento debe ir siempre con nombre genérico.
Ese también es otro delito, ¿no ves? La ley del medicamento lo dice, el nombre genérico debe darte la receta del médico. ¿Pero qué hace? Pues te da un nombre comercial y te dice que no lo cambies más, ¿no ves? También en la receta debe darte las indicaciones necesarias, la forma farmacéutica, la duración del tratamiento y cómo realizar el tratamiento, ¿no? Tomando en cuenta siempre el tipo de paciente. Ahora, si se tratan de estupefacientes y de psicotrópicos, pues el médico tiene que saber que esa receta se va a quedar con el farmacéutico. Entonces tendrá que darle las indicaciones y todo en otra hoja, ¿no? Para que cumpla con el tratamiento. Si no, no va a tener de dónde copiar. ¿No? Hay 3 tipos de receta, habíamos dicho, ¿no es cierto? La receta valorada, que es un formulario otorgado por el Servicio Departamental de Salud. La receta archivada, que es como cualquier otra receta que nos dan los médicos, pero eso sí, ahí se debe poner siempre los datos completos del paciente, nombre, dirección, carnet de identidad, teléfono, al igual que del médico, nombre, matrícula profesional, dirección de su consultorio y teléfono, ¿sí? Para hacer el seguimiento correspondiente. Del capítulo 13, perdón, pues habla de la información sobre los medicamentos. Se dice que la información sobre los medicamentos debe ser disponible para todos los niveles de salud y para todos los profesionales. ¿Ya? Nadie puede guardarse alguna información sobre algún medicamento. Entonces, las empresas, las importadoras y todo lo demás deben facilitarle toda la información necesaria al profesional en salud en cualquier nivel de atención. ¿Sí? También deben haber centros de información de medicamentos, tóxicos, venenos, en instituciones científicas, importadoras, universidades y en cualquier institución de salud. En organismos gremiales como en el Colegio de Medicina, de Médicos, el Colegio de Bioquímicos, el Colegio de Enfermeros y Odontólogos. Ahí siempre debe estar disponible toda la información técnica necesaria de los medicamentos. En el capítulo 14 de la promoción, hay una norma que regula la publicidad de los medicamentos y toda publicidad está prohibida por normas éticas, obviamente. No puedes fomentar el uso irracional del medicamento, ¿no es cierto? La única promoción o propaganda que se puede hacer con los medicamentos es para aquellos de venta libre. ¿No me han visto en la tele? Para el ibuprofeno, para los antigripales, para el resfrío. Eso sí, después de antibióticos, de hormonas y eso, no se hace propaganda. En el capítulo 15, la Comisión Farmacológica Nacional. Pues hay una entidad formada obviamente, ¿no es cierto?, por profesionales en salud, que conforman la Comisión Farmacológica Nacional, que es la parte técnica científica, dice ahí, del Ministerio de Salud y Deportes en este caso, que es conformada con el fin de elaborar todas las normas farmacológicas, farmacoterapéuticas. Son aquellas de evaluar encargadas de evaluar el formulario terapéutico nacional, actualizar o no actualizar, cambiar un medicamento o no. Son aquellos encargados de elaborar la lista nacional de medicamentos esenciales, cuáles pueden ser, cuáles no pueden ser, ¿sí? Pues estos, los que componen la Comisión Farmacológica Nacional, son el Ministerio de Salud, que ejerce la presidencia de la Comisión Farmacológica Nacional. Luego está el Instituto Nacional de Seguros de Salud, el Colegio Médico de Bolivia, el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Bolivia, hablábamos, ¿no es cierto? Los delegados a la Comisión Farmacológica, ahí están. La Facultad de Ciencias Bioquímicas Farmacéuticas de la UNSA, la Universidad Mayor de San Andrés, que está en La Paz, y la Facultad de Medicina también de la UNSA.
Ellos componen la Comisión Farmacológica Nacional y son los encargados de elaborar, adecuar el Formulario Terapéutico Nacional y la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales. ¿Sí? En el capítulo 16 se habla de el Formulario Terapéutico Nacional, precisamente. ¿Qué es? Su nombre lo dice, ¿no es cierto? Es un listado, es un recetario para todas las enfermedades presentes y diagnosticadas en Bolivia. Por lo tanto, estos formularios en cuestión de los medicamentos, los que se van a elegir son aquellos que tengan eficacia y seguridad comprobada, ¿no es cierto? Por estudios clínicos, epidemiológicos, dice, de fuentes reconocidas. Aquellos medicamentos que realmente sean necesarios para el tratamiento de enfermedades prevalentes en el país. Aquellos medicamentos que presenten mayor beneficio que riesgo, ¿sí? También recomienda que no se debe utilizar un exagerado número de formas farmacéuticas y concentraciones, son las más importantes, solamente las que contempla el Formulario Terapéutico Nacional. También los medicamentos nuevos, dice, o de reciente introducción del mercado farmacéutico nacional deben ser tomados en cuenta solo si ofrecen mayor eficacia y seguridad sobre las que hay. O sea, para cambiar un medicamento en el formulario terapéutico por uno nuevo, primero se tiene que estudiar si es mejor del que queremos cambiar. Porque si es igual o peor, mejor nos quedamos con ese, porque muchas veces los medicamentos nuevos son más caros, ¿no ves? Entonces nos quedamos con el antiguo y así nos aseguramos la economía también. En el Formulario Terapéutico Nacional no se utilizan fórmulas combinadas, dice ahí. No hay medicamentos mezclados, así por así llamarlo, ¿no ve? No hay el ibuprofeno con paracetamol, no hay. No hay la amoxicilina con ácido clavulánico, no hay. Solamente hay monofármacos. Eso es lo que establece la ley del medicamento. En el capítulo 17 habla de la farmacovigilancia, el seguimiento que se debe hacer a los medicamentos que se comercializan en Bolivia. Durante toda su vida comercial, el medicamento, así se venda por 20, por 50, por 100 años, por 150 años como la aspirina, por ejemplo, pues esporádicamente y periódicamente se deben hacer los controles previos necesarios. Dice ahí, para determinar la relación riesgo-beneficio, para obtener datos precisos sobre las posibles reacciones adversas que estén produciendo, para evaluar y analizar la información recibida de posibles reacciones o resistencia al medicamento, en todo caso antibióticos, ¿no? Y elaborar normas técnicas básicas necesarias para actuar con eficacia frente a los efectos adversos. Hay muchos medicamentos que se identifican sus posibles reacciones adversas o efectos tóxicos después de muchos años. Que no es posible estudiar en la empresa. Ninguna empresa en el mundo ha estudiado durante años para después vender. No. ¿No ve? Con la vacuna mucha gente decía, están experimentando con nosotros. Todo el tiempo han experimentado con nosotros, hasta con el paracetamol. Las empresas que hacen ya deben saber un poquito de eso, ¿no ves? De los estudios farmacológicos. Se hace la farmacología pura, que se estudia en plantas, en vegetales, en animalitos, el extracto. Luego se prueba en animalitos, luego se prueba en 50 personas, luego en 1000 personas y máximo en 5000, que es la fase 3. Pero 5000 personas para venderlo a tantos billones de personas en el mundo, no, pues no puedes estudiar en billones. Entonces, cuando se observa que es relativamente seguro, pues se comercializa. Y después se va viendo, perdón, me picó la nariz, creo que me estoy resfriando. Entonces, cuando ya se ha utilizado masivamente el medicamento, recién se pueden encontrar algunas reacciones adversas. Entonces, es por eso que es necesario e importante realizar la farmacovigilancia de los medicamentos. ¿Quién lo hace? Pues obviamente es la Comisión Farmacológica Nacional, que depende del Ministerio de Salud y Provisión Nacional, ¿no?
De los psicotrópicos y estupefacientes. Ya vamos a terminar. Nos vamos a pasar de hora, pero ni modo, ¿ya? También la ley del medicamento establece una clasificación, que no es una clasificación de Bolivia, sino es una clasificación internacional que todos los países adoptan por convenios internacionales. Pues ya en una convención única en Nueva York, el 30 de mayo de 1961, se hizo un listado de estupefacientes, ¿sí? Luego, en 1971, se hizo otra convención en la que se identificaron las sustancias psicotrópicas. Primero aparecieron los estupefacientes, obviamente. Después aparecieron los psicotrópicos y se hizo otro listado. Luego hubo un protocolo de modificación en la Convención Única de Estupefacientes en Ginebra, realizada por la Organización Mundial de la Salud, en el año 1972, donde se elaboró un listado de estupefacientes y psicotrópicos, ¿ya? De los medicamentos. Y pues en el año 1973, para Sudamérica, ¿sí? Se llega a un acuerdo sudamericano, precisamente en Buenos Aires, ratificando ese listado que había formulado la Organización Mundial de la Salud. Y todos los países de América se comprometen a resguardar la comercialización, la importación y todo lo demás de psicotrópicos y estupefacientes. ¿Qué son los estupefacientes? Pues son drogas altamente adictivas, ¿sí? Altamente adictivas, con muchos efectos adversos, que están clasificadas en 4 listas, 1, 2, 3 y 4. Los 4 son los menos adictivos, los 3 son un poquito más adictivos, los 2 son la combinación del 4 y el 3, y el 1 son los altamente adictivos, que muy necesariamente, ya cuando el paciente está desahuciado, vamos a decir, podríamos utilizar para provocarle una muerte humana, ¿no ven? No podemos dejarlo sufriendo. Lo mismo con los psicotrópicos. Y también se clasifican así en 1, 2, 3. Esos son considerados estupefacientes. Hay una lista, la lista nacional de medicamentos esenciales de Bolivia, adecua y adopta esos medicamentos clasificados de esa forma. Y para terminar, obviamente, los estupefacientes, ¿no? Solamente se utilizan los estupefacientes como medicamentos controlados de uso exclusivo por prescripción médica. Así por así, nadie puede prescribir un medicamento. Y aquí habla de quienes podrían tener la licencia de importar, de comercializar, de producir. Las licencias se otorgan por 1 año, o sea, 1 año una empresa puede producir algún estupefaciente o algún psicotrópico. Al posterior año tiene que volver a solicitar su autorización y debe presentar siempre los descargos de cuántos medicamentos está produciendo, cuántos los ha vendido, a qué farmacias ha entregado y todo lo demás, hacer una hoja de ruta. Mire, dice cuántos gramos y kilogramos de estupefacientes y psicotrópicos está produciendo. Y se tiene que descargar uno por uno. Es por eso que muchas empresas pues prefieren no fabricar esto también. Son algunas nomás, porque es un trámite burocrático. Porque si no podrían estar cometiendo el delito de tráfico, ¿no? ¿No es cierto? Tráfico de drogas. En el libro 20 habla también de la autorización de los medicamentos naturales. ¿Sí? Y en nuestro país ya está reconocido la medicina tradicional, por lo tanto, hay la entidad, la Sociedad Boliviana de Medicina Tradicional, que puede tramitar el registro sanitario para medicamentos naturales o tradicionales, elaborados a partir de extractos puros, ¿no es cierto? Y que se verifica, obviamente, su eficacia y su seguridad. Lo mismo hace el INLASA y el de laboratorio de toxicología y control de calidad de medicamentos. Ven de que si bien es un producto natural, por lo menos no va a actuar como veneno en las personas, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener su registro sanitario, si no tampoco se podría comercializar. Y en el libro 20, pues de las infracciones y sanciones. Cualquier falta u omisión a esta ley del medicamento por algún profesional en salud van desde la multa económica, decomiso, dice, de productos, ¿no es cierto?
También puede ir con la clausura temporal o definitiva y si se encuentra el delito de tráfico de sustancias controladas, puede irse incluso hasta sanciones penales, o sea, pueden ir presos, como la farmacéutica esa que les comentaba. En el libro 21 y 22 solamente hablan de los aspectos generales en cuanto al cumplimiento de la ley y lo que abroga y deroga de la ley del medicamento, del Código de Salud principalmente, la ley del medicamento. Y ahí termina el contenido de la ley del reglamento de la ley del medicamento. ¿Sí? Son los puntos más importantes. Como les decía, pues no podemos cambiar nada, ¿no es cierto? No podemos interpretar, sino es lo que se debe hacer como normativa boliviana. ¿Sí? Más o menos. ¿Están ahí? ¿Se fueron? Bien. Estamos aquí, listo. Doctor, diga. Tuvimos que así de rápido. Bueno, hasta aquí va a entrar el examen, ¿ya? Organicémonos eso antes que nos vayamos. No se vayan, no se vayan. ¿Cuándo pasamos la otra teoría? ¿Mañana creo que? ¿O pasado? Mañana. 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 Entonces, mañana, vamos a revisar sus proyectos, ¿ya? Sus proyectos, mañana. Y el jueves, si no me equivoco, el jueves, ¿no? ¿Cuándo pasamos práctica? Esto es administración, legislación en la. El jueves en nuestro horario, no me acuerdo si es en la mañana. A ver, creo que tengo mi horario aquí abierto. A A mediodía. las 12. A las 12. Ya, cabalín. El jueves de 12 a 13:30, ustedes ya saben que tenemos que dar nuestra evaluación, nuestro repasito, ¿no es cierto? Tanto de la teoría como de práctica. Entonces, el jueves vamos a dar nuestro repaso del Word, del cuestionario y de teoría, así como para el primer parcial, de los dos. Va a estar disponible en nuestro horario el jueves, mañana pasado 27. El 27, jueves 27 de 10. Y como mañana vamos a revisar el proyecto, hasta el domingo 30, ¿ya? Hasta el domingo 30 me hacen llegar el proyecto, uno por persona, después de corregir todo lo que se les observe. Así también su práctico. No se olviden que hay un práctico, los resúmenes, ¿no es cierto? Son unos 4 nada más. No todos los temas que hemos avanzado tienen resumen, tienen videíto. Entonces son unos 4 nada más. Eso de manera individual. También hasta el domingo. ¿Sí? ¿Está claro? Doctor, solo resumen nomás, ya no los Word, los cuestionarios. Si nunca me han enviado, por favor. No se Solamente enviaba hacer un un resumen. resumen de los videos. Eso es. Sí, solamente el resumen de la video. Los Word tienen que estudiarlos ustedes para dar así el repasito en la plataforma. ¿Sí? No es necesario que me envíen. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, Doctor, está claro. ¿cómo dijo sobre el proyecto? ¿Es uno por grupo o todo uno por Mañana uno? vamos a revisar los proyectos, los corrigen y me lo envían hasta el domingo. Solamente uno por grupo. Sus Está prácticos bien. es individual, cada uno. ¿Ya? Bien. Ahora sí, jóvenes, descansen. Nos veremos mañana entonces. Cuídense. Lo que dijimos para el primer parcial, hasta la investigación de mercado. Hasta la investigación de mercado, junto con su encuesta, si ya la tienen mejor. ¿Sí? ¿Algo más? Entonces le presentamos mañana hasta la investigación de mercado más la encuesta que vamos a hacer. Claro, Ah, ya, exactamente. doctor. Gracias. Listo. Bien, jóvenes, cuídense. Nos vemos.